Estamos de regreso, la aliyá número 2 para Shat Terumá, capítulo 25, versículo 16, y terminaremos con el versículo 30. La Torah dice: y colocarás en el arca del testimonio que te daré, harás la tapa de oro puro, de 2 amot y medio su longitud, un amá y medio su anchura. Harán 2 querubines de oro cincelados, los harás en los 2 extremos de la tapa. Harás un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo de la tapa. Harás los querubines en sus 2 extremos. Estarán los querubines extendiendo sus alas hacia arriba, cubriendo con sus alas sobre las tapas. Sus rostros mirando uno al otro, hacia la tapa estarán los rostros de los querubines. Colocarás la tapa sobre el arca por encima, y en el arca colocarás el testimonio que te daré. Me reuniré contigo allí y hablaré contigo desde encima de la tapa, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te ordenaré respecto a los Bnei Israel. Harás una mesa de madera de shittim de 2 amot su longitud, un amá su anchura y un amá y medio su altura. La cubrirás de oro puro y le harás una corona de oro alrededor. Le harás una moldura de un tofaj alrededor y le harás corona de oro en su moldura alrededor. Le harás 4 argollas de oro y colocarás las argollas en las 4 puntas, donde están sus 4 patas. Frente a la moldura estarán las argollas para el receptáculo de las barras para alzar la mesa. Harás las barras de madera de shittim, las cubrirás de oro y alzarán con ellas la mesa. Harás sus moldes, sus cucharas, sus tubos y sus soportes con los que cubrían, de oro puro los harás. Pondrás sobre la mesa pan de los rostros delante de mí siempre. Bueno, también aquí vamos a hablar, aparte del Aarón Abrit, el cual es un cajón, es un baúl, haciéndole falta la tapa. También la tapa va a ser elaborada de la misma forma en que está siendo elaborada el mueble anterior, el Aarón Abrit. Así será. Pero este tendrá un adorno, los cuales son 2 seres espirituales, que son los querubines, que son una de las 10 categorías de malajim que existen. Y estos van a estar encontrados entre sí, y va a tener también cierto simbolismo, el cual, como les he dicho oportunamente, hablaremos de ello. Y también con esto se va a contener el testimonio, va a estar cubierto, va a estar cerrado. Y va a estar a la vigilancia de estos querubines. Es una figura de lo que está hablando. Ahora, también se va a hacer una mesa. Una mesa, será la mesa del pan, de los panes de los rostros, porque en ella se colocarán los panes, los cuales son colocados cada viernes, cada entrada de Shabbat. La nueva guardia de Kohanim vendrá a entregarlo y ofrecerlo. En este punto nosotros encontramos y entendemos por qué razón hacemos 2 panes para el Shabbat, porque está hablando de esta rutina llevada a cabo por los Kohanim al momento de llegar a servir en el Mishkan. Así que ahora nosotros también en Shabbat, en recuerdo de esto, en memorial de esto, también nosotros presentamos este número de panes, 2 panes, de lo cual nos enseña que estamos todavía recibiendo parte del servicio que habitaba en el Bet HaMikdash o en el Mishkan, o ahora está siendo reproducido en nuestra mesa. Esta es parte del altar, ahora es nuestra mesa. El pan es muy importante, e incluso las narraciones del Talmud nos mencionan cómo son estos panes. Y esa es la razón de por qué tales panes son trenzados, y la forma y las dimensiones aproximadas que debe de guardar cada uno de esos panes. Nosotros también lo podremos estudiar oportunamente. Cada uno de estos también, como les decimos, habla acerca de los servicios llevados a cabo para que nosotros conozcamos la forma de la habitación de Hashem, que está diseñada para recibirlo a Él, para retenerlo a Él cómodamente. Bueno, esta es la segunda aliyá y nos vemos para la próxima. Shalom.